Me han preguntado, ¿de dónde vienen ustedes como iglesia? A mí me lo han preguntado. ¿Usted por qué no es ortodoxo, no es católico? ¿Por qué no es testigo de Jehová, mormón? ¿Por qué no es de otra religión? ¿Por qué es usted cristiano, protestante? Y le digo, pues la nominación en realidad no es relevante. No. Lo que para mí es preponderante es que soy un seguidor de Jesús. Y todos los que estamos aquí somos juntamente seguidores de Jesús. Y a los seguidores se les llamó en Antioquía en el primer siglo, según el libro de los Hechos capítulo 11, cristianos por primera vez, porque eran conocidos como seguidores de Cristo. Y nosotros los que estamos aquí somos seguidores de Cristo, por lo cual somos cristianos. Y podría decir, como el apóstol Pablo, no me avergüenzo de ser cristiano ni del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente al judío, luego al griego y luego a todos los que invocan su nombre. ¿De dónde entonces nace el cristianismo? ¿Cuáles eran sus prácticas? Y quiero invitarlo en esta mañana a que de forma muy exhaustiva nos enfoquemos en la fuente bibliográfica infalible, que es la palabra, no un dogma, no en un documento histórico que por muy intelectual hayan escrito algunos célebres de la historia. Nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente de revelación es la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es la Biblia. Y entonces lo que dice la Biblia es lo correcto. No discuta la Biblia. No puede decir, pero el pastor o el padre o el filósofo dijo tal. No, es que dice Dios por la palabra. Y la iglesia nace en un hecho que quedó registrado en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, no lo vayan a leer, versículo 18. Cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces Pedro, avesado y con mucha decisión, dijo, tú eres. Si te lo sabes, dilo conmigo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo podrías decir conmigo otra vez? Porque los vi como tímidos. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí empezó la primera gran disquisición de carácter teológico, la gran discusión. Porque unos dicen, Jesús hizo alusión a Pedro, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Otros dicen, no, es sobre la expresión de Pedro que edificaré mi iglesia. Y ahí vino el debate. Pero en realidad, la iglesia del Señor Jesús, no la de los hombres, la del Señor Jesús, se fundamenta en la expresión revelada por el Espíritu Santo a Pedro. Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el enviado. Tanto que el Señor Jesús lo aplaudió y le dijo, wow. ¿Qué le dijo? Feliz Pedro,
que no te lo reveló ningún ser humano, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Después de eso, Jesús dijo: vayan por las aldeas, ahora lo moderno, vayan por las veredas, vayan por las provincias, municipios y ciudades y hablen de mí. No lleven bolsa, porque el obrero es digno de su salario. Sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, anuncien que el evangelio de la paz ha llegado. Donde los reciban, declárenle la paz, bendíganlos. Pero en las casas donde no los reciban, salgan de ahí, sacúdanse los pies, los zapatos, y váyanse. Y de dos en dos cumplan esta labor. Y eso se lo dijo a 70 personas. Luego muere, resucita, se presenta por 50 días a diferentes personas, más de 500 personas en total cuando uno hace el cuadro estadístico. Y luego de esos 50 días de haber sido muerto en la cruz, a los 50 días exactos, Él se va a los cielos. Pero antes de hacerlo le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no olviden nunca las cosas que les he enseñado. Y habiendo dicho esto, subió, ascendió a los cielos. Y de repente bajaron dos ángeles. Y los ángeles dijeron a los apóstoles que estaban embelesados con aquella escena donde Jesús se va al cielo. Y los ángeles le dicen: varones galileos, ¿qué están mirando? Este mismo Hijo de Hombre que están viendo subir al cielo vendrá por segunda vez, vendrá otra vez a la tierra. Y es lo que espera la iglesia. El Señor, antes de irse al cielo, les dijo a los discípulos: hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Esperen en Jerusalén para que sean revestidos del Espíritu Santo y me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos, en sus varios capítulos, relata cómo la iglesia fue testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso se trata el libro de los Hechos. Y la iglesia empezó a reunirse, según Hechos capítulo 5, versículo 42, por el templo y por las casas. No habían templos en cada ciudad, ni en cada vereda, en cada provincia, en cada aldea. Y así se extendió el evangelio en medio de una cruda persecución, pero cruda. Tanto que a los hermanos del primer siglo los llevaban al circo romano, allá en Roma, y los colocaban como presa, como alimento para los voraces leones, que durante 3 o 4 días no comían. Y allí en el circo romano, que usted quizás ha visitado, esas ruinas, allí niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres eran soltados ante los leones, y los leones se los consumían. Pero ninguno de esos cristianos se oponía a esa situación ni pedía clemencia al emperador romano, sino que en medio de esa gran muchedumbre y los gritos ensordecedores y morbosos de todos los que estaban en el circo romano, esos cristianos levantaban la voz glorificando a Jesús y así ofrendaban sus vidas.
Según Tácito, historiador romano, a los cristianos les colocaban brea y los quemaban vivos, y eran puestos como antorchas vivas en el palacio de Mecenas de los Césares romanos. Colocaban pieles de animales salvajes, y según Suetonio, otro historiador romano, a ellos, a los cristianos, con esas pieles de animales salvajes, los hacían correr, y detrás de ellos perros de cacería, y devoraban a los niños y acababan con las mujeres. Y en medio de esa cruenta persecución, los hermanos del primer siglo no se reunían en templos ni en sillas cómodas. Lo hacían en las catacumbas en Roma. Lo hacían a la orilla de los ríos. Lo hacían en las veredas. Lo hacían en las casas de los hermanos. Y los acusaban en aquella época de caníbales. Y decían: no se metan con esos cristianos porque son caníbales. Comen carne humana y beben sangre humana, porque les hemos oído decir que ellos comen la carne de un tal Cristo y beben la sangre de un tal Cristo. No se metan con ellos. Y así los perseguían bajo tantos dominios de los emperadores del primer siglo. Luego, el último apóstol, y quiero decirle esto en esta mañana, en este recuento, para que tú te motives a que practiques las mismas cosas que los cristianos practicaron en el primer siglo. Porque hago un paréntesis acá. Un cristiano, un verdadero cristiano, no es el que cumple una liturgia dominical, ni cumple con unos ritos a veces impuestos por los hombres o por el fanatismo religioso de las denominaciones. Ser cristiano es tener una vida práctica, donde al llegar al templo se recibe la fuerza para que el lunes a sábado se esté practicando esas orientaciones de Cristo, no de los hombres, y podamos mostrarle al mundo que somos verdaderamente seguidores del Señor Jesús. El último apóstol del primer siglo fue Juan. Bajo el dominio de Domiciano fue desterrado, murió luego. Y aparecieron en el segundo siglo hombres que siguieron el legado de los apóstoles, como Clemente de Alejandría, Policarpo y otros tantos. Pero el cristianismo era perseguido. Y así pasó en el segundo siglo. Y así pasó en el tercer siglo al inicio, hasta que apareció Constantino. Y Constantino supuestamente tuvo una visión y vio una cruz y se inspiró en esa cruz y ordenó en el año 395 que Roma, el imperio romano, no seguiría la mitología griega de Zeus, de Júpiter, no seguiría toda esa playa de divinidades de la mitología griega, sino que a partir de esa época 313, en el edicto de Milán, a partir de esa época el cristianismo sería oficial para el imperio romano. Entonces cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Porque desde el emperador ya se protegía a los cristianos, ya no había persecución. Ya se empezaron a construir templos y se unió la iglesia cristiana con el Estado. Hicieron una fusión y apareció entonces el emperador de Roma, con poderes religiosos, pero también con poderes políticos. Y entonces a partir de eso la iglesia se politizó. Ya no leía la Biblia, no oraba, se aburguesó, se oligarquizó la iglesia, entró en una zona de comodidad. Luego en el 395, bajo el gobierno de Teodosio, el imperio de Roma se divide en Roma del Oriente, Roma del Occidente, y aparece la iglesia de Oriente y luego la iglesia de Occidente. Y allí empieza a segmentarse la iglesia, pero sin prácticas cristianas.
Es más, en esa época no se leía la Biblia. La Biblia estaba lejana de las familias cristianas. Y entonces empezaron a seguir no lo que decía el escrito, sino lo que decían los líderes de la iglesia. Y entonces se convirtió la iglesia en una adepta de los pensadores cristianos del tercero y cuarto siglo, y no en una iglesia seguidora de Cristo. Cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre una religión cristiana y la otra religión cristiana, le tengo la respuesta. Yo soy cristiano y los que están aquí porque nuestra orientación irrebatible es la palabra de Dios. Mientras que otras tendencias religiosas, sin ánimo de criticar, tienen como fuente de inspiración no la palabra, no la revelación, sino el dogma y la tradición de los seres humanos, de los líderes de la iglesia. Y ahí hay una gran diferencia entre seguir lo que Dios dice y seguir lo que el hombre dice. Lo que Dios dice está aquí en la palabra. Lo que el hombre dice está en los dogmas. Y ahí empieza entonces la discusión. La iglesia se apartó del evangelio. Ya no leía la Biblia. Ya no oraba. Tenía privilegios. Y cayó la iglesia en un oscurantismo. Y en esa época de la Edad Media vino ese oscurantismo intelectual, ese oscurantismo en la cultura, en el arte, en la academia. Entonces, por muchos siglos, Europa quedó allá postrada en la ignorancia, y en una ignorancia generalizada, aún en una ignorancia cristiana. Entonces por eso vino el engaño a la gente. ¿Y cuál fue el engaño? Que la iglesia se desenfocó del Dios vivo y empezó a mirar otras deidades, y empezaron a colocarle al lado de Dios ayudantes para lograr sus propósitos. El Dios de la agricultura, el Dios del noviazgo y del matrimonio, el Dios de la visión y la salud, etcétera. Y entonces empezaron a invocar a los santos, a aquellos hombres que habían acompañado a Jesús, y luego acompañar a otros que fueron declarados santos después de su muerte. Por eso es que ustedes me han oído hablar acá acerca que en la Navidad no se debe honrar a Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, como usted lo quiera decir, porque él fue un monje muy consagrado a Dios, pero cuando murió fue elevado a la categoría de santo, y la gente lo invocaba para que le hiciera favores a las familias y protegiera a los niños. Y así como este ejemplo, muchos otros, y se desviaron del Señor. La Biblia no se podía leer. Entonces Dios tuvo que levantar gente en el siglo XIV, gente extraordinaria y valiente, que murieron algunos quemados, otros fueron desterrados, y aparecieron personajes como Jerónimo Savonarola, Juan Hus, que marcaron el preámbulo a una reforma de la iglesia que estaba metida en el oscurantismo, en la idolatría, en el paganismo, en el aburguesamiento. Y después de ellos, Dios levantó a un sacerdote católico de nombre Martín Lutero. Y Martín Lutero estaba vacío, ese padre, ese cura, ese sacerdote, como lo quieran llamar, alemán. Y dijo: yo no encuentro sentido a mi vida, no tengo respuesta en mi corazón. Y se puso a leer la Biblia, y cuando la leyó, encontró aquel pasaje de Romanos que dice: el hombre por la fe vivirá. Y cuando él leyó eso, se impactó tanto y empezó a leer toda la Biblia. Él sabía latín, la Biblia estaba en latín, y descubrió que había muchos errores en la iglesia cristiana de aquel entonces: idolatría,
orarle a los muertos, pedir que se sacara a los familiares del purgatorio para que fueran al cielo. Y él se dio cuenta que eso no estaba en la Biblia. Y entonces levantó 95 tesis y las colocó en una puerta para que todo el mundo la leyera. Y la jerarquía religiosa de aquella época empezó a combatir a Martín Lutero, porque Martín Lutero dijo: lo que dice la Biblia es la verdad y no lo que están diciendo los hombres. Pero al no aceptar lo que decían los jerarcas de la iglesia de aquella época, ¿sabe lo que ocurrió? La economía corría peligro en el sistema religioso de la época. Y por eso desterraron a Martín Lutero, lo trataron de hereje. Dios se valió de otros instrumentos como Johannes Gutenberg, cuando inventó los tipos de imprenta. Y al descubrir estos tipos de imprenta, pudo imprimir la Biblia en el idioma de él, que es el idioma alemán. Y luego de eso se empezaron a traducir las Biblias en aquella época en otros idiomas. Ya no era solo el latín. Y el mundo empezó a conocer la Biblia y empezó a conocer que hay un solo Dios verdadero y un solo Salvador que se llama Jesucristo. Y empezó el mundo a conocer que había fundamentos para la familia, que había fundamentos para prosperar económicamente, y que había un cielo prometido, que no habían estados intermedios, que a los niños no se les mandaba a un intermedio, a un lugar llamado limbo, sino que había un cielo para esos niños. Y la gente empezó a reaccionar y se generó una revolución espiritual. Y eso generó una revolución no solamente espiritual, sino en lo académico, en lo industrial. Y Europa, que se moría de peste, Europa que no practicaba estos principios de la Biblia, la Europa que estaba en la ignorancia, empezó a prosperar, empezó a progresar, empezó a reivindicarse. Y entonces desde esa época empezaron a salir líneas cristianas, diferentes líneas cristianas. Pero lo cierto en esta mañana es que la iglesia cristiana solo tiene un origen. Y el origen es en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el motor de la iglesia. Es lo que inspira a multitudes a reunirse. Yo estoy aquí predicando no a una religión, no a un dogma, no a una organización, no a una denominación. Yo estoy aquí haciendo apología de la verdad, y la verdad me dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al cielo sino por Él. Y el que tiene fe en el Hijo de Dios y lo confiesa con su boca, Él va al reino de los cielos. No es por dogma, no es por obra, no es por la filantropía de los seres humanos que se va al cielo, no es por buenas obras, es por tener fe en el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es: todos los que estamos aquí somos cristianos, somos seguidores de Jesús, somos inspirados en las verdades de Jesús, acatamos las verdades del Rey, no acatamos otra verdad. Y si acatamos esta verdad, entonces conviene mirar qué era lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Y se la sintetizo porque no es necesario ahondar en explicaciones. Mira conmigo el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 40. Si ustedes lo leen conmigo, dice: y con otras muchas palabras, levanten su voz, testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estas palabras son de Pedro, quien dio un gran discurso. Y lo que está haciendo Pedro es cumplirlo con lo que Jesús dijo. Jesús dijo: y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y aquí está haciendo testigo a través de la palabra.
Pero quiero decirle, iglesia, que este año podemos crecer. Y no para crecer y sacar aquí el ego a flote diciendo qué iglesia tan grande, sino para que su familia, compañeros, amigos sean salvos de esta perversa generación. Ese es el real motivo. Aquí cantamos, aquí adoramos, aquí predicamos, aquí nos reunimos para honrar a Jesús, pero también para inspirar a muchos a que sigan al Señor y se salven de esta perversa generación y se vayan para el cielo. Pero es un gran desafío para usted y para mí ser testigos en primer lugar, como lo fueron estos hermanos del primer siglo. Y ser testigos es decir: me consta que Jesús es el Hijo de Dios, me consta que Él es el Salvador, me consta que Él hizo una transformación en mi vida. Y cuando uno es testigo, lo puede hacer por la palabra. Pero yo llamo la atención en esta mañana a toda la iglesia. Uno no solamente debe ser testigo por la palabra, sino también por los hechos. ¿Sabe por qué la gente, mucha gente no cree hoy en el evangelio? Porque hablamos mucho, pero quizás hacemos poco. La teorización es facilísima, pero la práctica se desvanece. El tema no es hacer proselitismo ni convencer a los demás, es mostrarles que con nuestros hechos, con nuestras conductas, con nuestro amor, con la presencia del Señor, somos diferentes a los demás, e inspirarlos a que ellos también sean diferentes y salgan de la corrupción y no se violen más niños, ni se robe el erario público, ni se hagan tantas cosas horribles que hoy no quisiéramos escuchar por los medios de comunicación. Si queremos crecer, todos los que estamos aquí debemos ser testigos de hecho, pero también de palabra. El texto dice, para añadir, en el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sigue el versículo 42: y perseveraban en la doctrina. Dejen ahí. Y perseveraban en la doctrina. Fíjense que la iglesia era testigo de Jesús, aunque lo llevaran al circo romano, pero hablaba de Jesús. Pero también perseveraban en la doctrina. ¿Y qué es eso? Perseveraban en la enseñanza que les daban los apóstoles acerca de lo que habían oído ellos del Señor Jesús. Permítame un momentico, los que me están prestando atención. Permítame. Yo he escuchado a muchos que me dicen: yo quiero conocer más de Dios. Es más, le decimos a muchos: usted debe conocer de Dios. Y veo a muchos con buena intención, quieren conocer de Dios e invitan a conocer de Dios, pero se circunscriben, se limitan a que ese conocimiento se realice un domingo. En 52 domingos, si son fieles, pretenden conocer a Dios. Cuando la Biblia dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, significa que para que una iglesia sea saludable, un cristiano sea estable y saludable, debe conocer a Dios a través de la palabra. Escúcheme esto. Aquí en la palabra tú sabes quién es Dios, cómo es Dios, cómo habla Dios, qué piensa Dios, qué quiere hacer Dios. Todo lo de Dios está aquí y no en una predicación de un hombre. El domingo apenas es una inspiración para que conozcan a Dios. Pero si no lo haces metido en la palabra, vas a escasear en el conocimiento de Dios. Y eso le pasó a la iglesia de la Edad Media. Por eso creyeron en el purgatorio, en el limbo, en las imágenes. Por eso invocaban a los santos, por eso invocaban a los muertos, porque no leían la luz que es la palabra. Y cuando uno conoce la verdad nos hace totalmente libres. Por eso hay que conocer la doctrina.
Es un principio que hay que aplicar este año. Y debes aprovechar todos los recursos que hay en la iglesia. Aquí vamos a enseñarle a tener durante 40 días un devocional de estudio, un estudio devocional, guiados por nosotros para que juntos estudiemos la palabra y oremos al Dios de los cielos por 40 días la primera campaña, y luego seguiremos. Les vamos a enseñar cómo hacer un grupito con su papá, su mamá, su hermano, con su compañero de trabajo y estudiar la palabra. Porque si lo hacemos, vamos a crecer como cristianos y la iglesia también va a crecer. Otra vez, no para que nos digan qué linda iglesia la de ustedes, no, sino para que transformemos una sociedad corrompida, una sociedad en tinieblas, una sociedad perversa, una sociedad que viola, que adultera, que fornica, una sociedad que se roba los bienes públicos y matan a los testigos y se protegen a los grandes políticos de este país. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Ahora bien, esa iglesia del Señor Jesús, que se fundamentó en la palabra de Pedro, tú eres el Cristo. En tercer lugar, era una iglesia que perseveraba en la comunión unos con otros. Vengan, señores, si una iglesia no se une, no en camaraderías, no en compadrazgos, no en ágapes, no en reuniones sociales, no, si no se unen en el espíritu, si no se unen en la causa, si no se unen en un propósito, no van a crecer. La unidad de la iglesia hace que el mundo reconozca que Jesús hizo una obra extraordinaria en las personas, y cumpliremos lo que Jesús dijo en Juan 17. Padre, yo ruego que ellos, los que están aquí, sean uno, como tú y yo somos uno. Amados, hay que aprender a vivir en familia cristiana. Hay que amarnos con los defectos. Hay que amarnos con las diferencias. Hay que apoyarnos. Hay que orar los unos por los otros. Hay que estar juntos en las buenas y en las malas. Hay que identificarnos como verdaderos hijos de Dios y no como religiosos que llegan un domingo y somos fríos e indiferentes y casi ni nos miramos a los ojos. Eso no puede prevalecer entre nosotros. Debe existir el amor de Dios entre nosotros y la solidaridad y partir el pan y empatizar con todos aquellos que vienen al culto a levantar las manos y a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Oh iglesia del Señor, la iglesia del primer siglo no solamente perseveraba en la comunión, sino en el partimiento del pan. Y pan es todo. Según escuché, la palabra pan del griego significa todo. Y aquí la solidaridad hace que la iglesia crezca. Y si tú eres solidario y sirves al Señor, que es el otro principio, vamos a crecer. Yo me imagino a esa iglesia partiendo el pan, y me la imagino como en la cena de Navidad que vivimos ahorita, todos juntos, unos trayendo buñuelos, otros trayendo arroz con leche, otros trayendo pavo, otros preparando el pernil, cada uno haciendo un trabajo. Pero unos servían a las mesas, otros lavaron los trastos. ¿Sabe lo que significa eso? Servir a los demás. ¿Quieres ser un cristiano maduro? ¿Un cristiano saludable? ¿Un cristiano con estabilidad? Si lo quieres ser, tienes que aprender a servir. Y tienes que aprender a servir no desde la plataforma, sino desde tu vocación, en tu escenario, donde estés ubicado en tu contexto, y servir de corazón. Porque la palabra dice que los ojos del Señor estarán sobre todos nosotros todos los días del año, si servimos, amamos y obedecemos. Usa tus dones, usa tu talento, usa tu tiempo, usa tu tesoro, usa tus capacidades
y haz algo, no para el pastor, no para los pastores, no para la iglesia, sino para el Dios que nos dio la vida. Cuando lo honramos con un servicio transparente y humilde, vamos a crecer y la iglesia va a crecer. Y finalizo acá con el versículo que dice: y perseveraban en las oraciones. ¿Qué es la adoración? Orar es intimar con Dios. ¿Sabe un reto para este año? Cada vez que veas un partido de Fox, que vayas a hacer un tiempo de ejercicio para cuidar tu cuerpo, que dediques 2 horas para ver una película, que estés tanto tiempo en el centro comercial, compara ese tiempo con el que le has dedicado al que te da para ir al cine, al centro comercial, y te da el dinero para ir a un partido de fútbol, y te da el dinero para comer. Y al compararlo, di: ¿es suficiente el tiempo que le doy al Dios creador? Porque cuando lo adoras, tú creces. Y dice la Biblia en este pasaje: y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos, y la iglesia crecía en gran número. Es decir, que una iglesia crece no por dogmas, no por liturgias, no por los adornos, no por obras. Una iglesia crece cuando es testigo de Jesús. Una iglesia crece cuando conoce a Jesús. Una iglesia crece cuando vive en comunión con la familia de Jesús. Una iglesia crece cuando sirve a Jesús. Y una iglesia crece cuando adora a Jesús. Estas 5 cosas importantes: proclamar, ser testigo, aprender, vivir en familia, servir y adorar, te harán un cristiano maduro, saludable, en crecimiento. Y si así somos todos, la iglesia va a crecer